Comienzan las 8 muertes del Hombre Araña. El mundo ha cambiado. Doctor Doom es el hechicero supremo, pero no tiene intención de pasar el tiempo como su predecesor. Cada año, el Doctor Extraño empleaba cada gramo de su poder y experiencia para salvar al mundo de un dios maligno y su descendencia. Este año, Doom delega esa tarea en el Hombre Araña. El soberano de Latveria ha proporcionado al Hombre Araña un nuevo traje mágico y 8 vidas extra para salvar el mundo. La historia comienza con Peter Parker en su rutina de siempre, equilibrando la vida de fotógrafo, amigo y héroe enmascarado. Pero esa tranquilidad no dura mucho. De la nada, aparece Victor Von Doom, el temido Doctor Doom, ahora luciendo un título, el nuevo Hechicero Supremo. Este puesto, que antes pertenecía al Doctor Strange, lo consiguió después de los sangrientos eventos de Casada de Sangre, cuando Doom simplemente tomó para sí el poder del Hechicero Supremo. Desde entonces, recorre el universo desafiando a héroes, poniendo a prueba sus límites y cuestionando sus principios. Y esta vez, la prueba de Doom va dirigida al Hombre Araña. Se presenta ante Peter con tono serio, diciendo que hay una misión que solo él puede cumplir. Pero Peter, que aún no entiende la gravedad, trata el asunto como trataría cualquier conversación con Doom, con escepticismo y chistes para aliviar la tensión. Al fin y al cabo, en su cabeza hay problemas más urgentes que escuchar sermones místicos. Pero el escenario cambia rápidamente. Aparece Sintros, un villano completamente nuevo en los cómics de Marvel, pero que se parece, y mucho, al legendario Cyttorak. No está allí por casualidad. Al aparecer, Sintros se enfrenta a Peter y lo desprecia con un insulto, llamándolo escupitajo, y declarando que el pacto está a punto de cumplirse. Es entonces cuando Peter empieza a darse cuenta de que la conversación con Doom no era solo el ego del dictador de Latveria, estaba pasando algo mucho más grande. El tal pacto se remonta a épocas pasadas del Doctor Strange. Según las crónicas del Darkhold, el antiguo hechicero supremo, al darse cuenta de que no podía proteger la Tierra por sí solo de amenazas interdimensionales, recurrió a fuerzas casi imposibles de controlar. Entre ellas estaba Cyttorak, un dios carmesí que forma parte de un grupo de 8 entidades conocidas como la Octessence. Cada una dejó en la Tierra un artefacto capaz de transformar a cualquier mortal en su avatar, destinado a conducir a una octava parte de la humanidad a la guerra contra el resto. En el caso de Cyttorak, su avatar clásico es Juggernaut, Cain Marko. El problema es que este pacto no es solo simbólico. Exige que, una vez al año, la Tierra envíe un campeón para enfrentarse a los hijos de Cyttorak, conocidos como los Hijos Carmesí. Estas luchas no son solo rituales, son pruebas letales. Y perder significa abrir el camino para la invasión total de Cyttorak a nuestro mundo. Durante años, Strange cumplió esa función, usando incluso un truco sucio, los sagrados anillos de Ragador, que le permitían renacer si lo mataban. Pero ahora, con Doom al mando y ocupado con otros asuntos, la responsabilidad ha recaído en Peter Parker. Sí, el amigable vecino de Queens se ha convertido oficialmente en el campeón de la Tierra en el pacto con un dios interdimensional. Doom no envía a Peter con las manos vacías, lo equipa con una armadura arcana capaz de canalizar artes místicas y proteger su cuerpo, además de entregarle 8 anillos de Ragador, cada uno representando una segunda oportunidad de vida. Para Peter es un equilibrio nunca visto, unir ciencia, instinto de combate y magia en un solo estilo de lucha. La primera gran prueba llega precisamente contra Sintros, maestro absoluto de la gravedad. Se describe a sí mismo como la fuerza que mantiene todo unido y guarda dentro de sí el agujero negro del corazón, una singularidad capaz de aprisionar cualquier cosa para siempre. La lucha es brutal. Peter se da cuenta de que, a diferencia de otros magos como Strange o la Bruja Escarlata, él no necesita aprender cada hechizo. La conexión con el poder de Doom le da instintos mágicos inmediatos, permitiéndole contraatacar magias desconocidas como si siempre las hubiera dominado. Esta ventaja lo pone a la par de Sintros, pero no por mucho tiempo. Durante el enfrentamiento, Doom deja claro, si Peter falla, cualquier muerte causada por negligencia será su responsabilidad. Con eso, el peso del pacto empieza a caer sobre él. El combate fue brutal, pero Peter logró explotar una debilidad de Sintros, aprovechando la inestabilidad de la energía que lo alimentaba. Con un golpe final, venció al adversario, pero la victoria tuvo un precio. La sobrecarga gravitacional lo golpeó de lleno,
desgarrando cada fibra de su cuerpo hasta que todo se apagó. Al abrir los ojos, ya no estaba en el campo de batalla, sino en el propio dominio de la muerte, donde fue recibido por Phil Coulson. Durante la saga Infinity Watch, mientras que la Dama Muerte estaba confinada en la Gema de la Muerte, la Death Stone, su esencia trajo a Coulson de vuelta de la tumba, convirtiéndolo temporalmente en la nueva personificación cósmica de la muerte. En ese papel, sabía exactamente quién debía morir y cuándo, y dominaba trucos sutiles para saltarse las reglas del propio reino de la muerte. Cuando Peter llegó, Coulson reconoció de inmediato al Hombre Araña, pero al ver los anillos de Ragador en sus manos, su expresión cambió. Le pidió que fuera fuerte, porque sabía que ese no sería su último encuentro, y así sucedió. Peter volvió a la vida, pero no sin pagar el precio. Los anillos le permitían desafiar el orden natural y regresar del reino de la muerte, pero cada regreso traía un dolor inconcebible, peor que cualquier herida que hubiera sufrido. Al despertar, fue recibido por el espíritu de Stephen Strange, que ya no tenía cuerpo físico. Peter todavía creía que aquella prueba había terminado, pero Strange fue directo. Tendría que enfrentarse a la muerte y luchar 7 veces más. Si fallaba, la Tierra sería destruida. El reloj del pacto no se detiene. Peter está ahora en el centro de un juego cósmico mortal, donde cada lucha puede ser la última, y donde morir forma parte de las reglas. El pacto de Cyttorak debía continuar, y eso ponía a Peter Parker en una carrera contra el tiempo. En el corazón del Sanctum Sanctorum buscaba un artefacto especial, algo entre un grimorio, un tomo arcano y, como él mismo bromeó, una guía telefónica mágica. Ese libro sería crucial para prepararse contra los próximos hijos de Cyttorak, herederos directos del poder del dios carmesí. Pero había un problema. El Sanctum estaba protegido con la seguridad mágica más pesada que el Doctor Strange había creado. Desde que cedió temporalmente el manto de hechicero supremo a Doctor Doom, Strange reforzó cada barrera, garantizando que nadie, ni siquiera Doom, pudiera entrar y tomar lo que quisiera. Peter sabía que las defensas eran formidables, pero también sabía que él y Felicia Hardy, la Gata Negra, ya habían entrado en ese lugar antes. Si lo lograron una vez, ¿por qué no ahora? El detalle es que Strange aún no había recuperado su cuerpo físico, limitándose a su forma astral. Aún así, el plan funcionó. Peter y Felicia entraron, tomaron el libro y salieron sin demora. De camino, Peter soltó un hechizo. Gritó, «El maravilloso destructor de ventanas de Wa-Ho», a lo que Strange respondió, seco, que eso no era ningún hechizo. Felicia le pidió que lo dejara pasar. De vuelta, Peter se dio cuenta de que necesitaba tiempo para estudiar el libro. No bastaba con memorizar 2 o 3 hechizos. Quería prepararse a fondo para el próximo enfrentamiento. Felicia, ya al tanto de la situación, se preocupó con la idea de que él tuviera que morir repetidas veces para cumplir el pacto. Por un momento, creyó que el grimorio podría ser la solución para evitarlo. Strange, sin embargo, fue directo. El libro podría ayudar, pero no salvaría a Peter de ese destino. La explicación fue, una vez nombrado campeón de la Tierra, tenía que luchar solo. Cualquier intervención directa de otro mago contra los hijos de Cyttorak rompería el acuerdo. Strange, como mucho, podría actuar como entrenador a distancia. Peter le comentó a Felicia que poseía los anillos de Ragador y que era gracias a ellos que podía volver a la vida. Antes de irse, Felicia le soltó una última provocación. Esperaba que contestara el teléfono cuando no estuviera en crisis, y reveló que estaba soltera nuevamente. Peter, sorprendido, respondió que había buenas aplicaciones para citas. Ella se fue meneando la cabeza, diciendo que esperaba que su habilidad para decir lo incorrecto en el momento equivocado fuera suficiente para salvar el mundo. Hasta Strange observó que había desperdiciado la oportunidad. Peter lo disimuló, pensando que quizás lo había picado un Romeo radiactivo. Cuando ella se fue, Peter le preguntó a Strange qué debía hacer para ganar. La respuesta fue, no había victoria posible. Para Strange, ciertas batallas no tenían final feliz. Peter, sin embargo, lo veía todo como un problema con variables que, tarde o temprano, podrían resolverse. En el cosmos carmesí, los hijos de Cyttorak discutían. Para Sintros, aquello era un regalo del padre, una oportunidad para demostrar su valía. Calix, por otro lado, veía la oportunidad de reclamar la Tierra en nombre de Cyttorak. También había quien pensaba que todo era una farsa, solo otro juego más del dios carmesí, pero una entre ellos quería algo diferente: libertad.
A diferencia de sus hermanos, se reconocía como prisionera, y esa conciencia podría generar sorpresas en el futuro. Mientras tanto, Peter seguía con sus estudios y conversaba con Norman Osborn. Norman, reformado, no creía en la magia, incluso viendo un libro flotar frente a él. Entonces, hizo una revelación. Cerraría Oscorp, buscando liberarse de los errores del pasado. Le advirtió a Peter sobre lo que enfrentaba: la muerte, incluso temporal, vaciaba el sentido de la vida. Peter fue interrumpido por un mensaje de la tía May, recordándole su visita al refugio Feast. Antes de llegar allí, fue sacado de su ruta por Cyperion, un escarabajo espacial teletransportador, como lo describió. Cyperion le lanzó el desafío. Un solo golpe bastaría para vencerlo, pero, si Peter fallaba, un reino entero caería. Una partida de persecución mágica, solo que con el destino de un mundo en juego. Peter observó. Cyperion se teletransportaba y afirmaba que Peter jamás lo tocaría, pues había creado un espacio infinitamente divisible entre ellos. El villano podía desplazar cualquier parte de Peter a lugares diferentes del universo. Esto le dio una idea. Atrapó a Cyperion consigo mismo por un instante, creando un vínculo forzado. Donde uno fuera, el otro iría. Usó la cúpula caleidoscópica de K'un-Lun para encerrarlo, llevándolo al microverso cuántico. Peter sabía que la cúpula no funcionaría para siempre, pero apostó por algo más grande. La idea de que, al viajar indefinidamente en el espacio o en la escala, se regresaría al punto inicial. La apuesta funcionó, pero al costo de su vida. Los átomos de Peter se disolvieron en un pliegue espacial infinito, forzándolo a gastar otro anillo de Ragador para regresar. Tras su última victoria, Peter Parker disfrutaba de un raro momento de tranquilidad. Estaba cenando con Shay, su nueva novia, cuando ocurrió algo inusual. Una chica misteriosa apareció pedaleando una bicicleta roja. Pero no era una niña común, era Sirius, una de los hijos de Cyttorak. Sin previo aviso, lo agarró y lo arrastró a través del tiempo. El viaje lo llevó directamente a una noche que nunca olvidó, el día en que murió su tío Ben. Al verse allí, Peter sintió un impulso irresistible. Si lograba entrar en la casa a tiempo, podría impedir el disparo. Pero no se daba cuenta de que, en aquella misión, alterar el pasado no era realmente una opción. En el universo Marvel, los viajes en el tiempo suelen crear ramificaciones, generando nuevas realidades. Un simple acto, como quedarse con el simbionte de Venom en lugar de pasárselo a Eddie Brock, puede crear un mundo alternativo completo. Pero esta vez, las reglas eran diferentes. Lo que ocurría no era un cambio en el tejido de la realidad, sino una prueba emocional. Sirius quería que Peter enfrentara el dolor nuevamente, sin poder alterarlo. Se vio forzado a revivir la pérdida. Observó, impotente, el momento en que Ben caía. Sirius entonces reveló su verdadero objetivo: arrastrarlo a través de diferentes momentos de su vida, haciéndolo enfrentar todas las muertes que había presenciado. Era un juego cruel y no había escapatoria. El siguiente salto lo llevó a otro trauma: la muerte de Gwen Stacy. Este es, hasta hoy, uno de los pasajes más debatidos por los fans. Algunos creen que Gwen ya estaba muerta antes de caer, como dijo el Duende Verde. Otros afirman que el disparo de telaraña de Peter, al enganchar su pie, causó la fractura en el cuello. Independientemente de la causa, el efecto fue devastador. Gwen fue el símbolo del precio de la imprudencia. Si el tío Ben le enseñó que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Gwen le mostró que proteger a las personas que amamos exige decisiones calculadas y, a veces, dolorosas. Peter comprendió que estaba atrapado en un juego psicológico. Sirius no solo quería vencerlo físicamente, sino desestabilizarlo emocionalmente. Cuando intentó contraatacar, fue arrastrado de nuevo en el tiempo. El siguiente salto lo llevó al campanario donde, años antes, libró la lucha final contra el simbionte después de las guerras secretas. Allí también estaba Eddie Brock. Sirius se movía como quien manipula un control remoto del tiempo, congelaba el flujo y reaparecía antes de que él pudiera reaccionar. En ese momento, ella decidió abrirse más. Dijo que no era como los otros hijos de Cyttorak y que, desde que Stephen Strange selló el pacto con su padre, observaba a los humanos. Para ella, la vida humana era un destello breve, gastado entre recuerdos del pasado y expectativas del futuro, ninguna de las cuales pueden cambiar realmente. Peter lo entendió. Para Sirius, lo inevitable no era solo envejecer, sino repetir los mismos errores para siempre. Eso, para ella, era aburrido.
Pero en medio de este juego mental, Peter vio una oportunidad. En el siguiente salto, Sirius lo llevó a la escena donde, años atrás, dejó escapar a un ladrón, el mismo que mataría al tío Ben. Esta vez cometió un error. Lo puso frente a su versión más joven. El Peter del pasado reaccionó a la presencia del futuro, y el Peter actual aprovechó la distracción. Con un golpe preciso, derribó a Sirius y rompió el ciclo. Incluso caída, no fue derrotada. Herida en su orgullo, Sirius golpeó a Peter brutalmente, no destruyendo su cuerpo, sino fragmentando su mente y esparciéndola por todos los instantes de su vida. Peter comenzó a experimentar cada momento al mismo tiempo. Fue insoportable. Su cerebro cedió, y una más de sus vidas se perdió, consumiendo otro de los anillos de Ragador. Cuando volvió, pasó un tiempo con Shay, sin poder revelar la verdadera razón de su agotamiento. Ella sugirió algo simple: un picnic. Pero la vida de Peter nunca permite simplicidad. Poco después, se encontró con la tía May, quien le recordó que Norman Osborn había prometido una donación al refugio Feast. Peter lo había olvidado, y eso generó una tensión inmediata. Irritado, le respondió mal, pero pronto recordó cómo discusiones así ya le habían costado caro en el pasado. Se disculpó. Más tarde, se encontró con Felicia Hardy. Entre provocaciones y consejos, ella le dijo algo que se le quedó grabado. Los momentos de felicidad, por pequeños que fueran, debían ser reclamados sin culpa. Peter lo entendió, pero sabía que el próximo desafío estaba cerca. Aún así, decidió aprovechar el día siguiente con Shay, llevando un simple vino comprado en la tienda de la esquina. Sabía que aquellos instantes podían ser los últimos que tendrían juntos. Lo que no sabía era que estaba siendo observado. A lo lejos, Calix y Sira, dos hijos de Sitorak que parecían actuar en sincronía, seguían sus pasos. Y a muchos kilómetros de allí, en Alaska, Juggernaut descansaba jugando videojuegos, hasta que una llamada silenciosa recorrió su cuerpo. Soltó el control inmediatamente. Tengo que prepararme. Nadie lo sabía aún, pero los caminos de Peter Parker y Juggernaut estaban a punto de cruzarse, y cuando eso sucediera, el juego de Sitorak podría cambiar. Tras los eventos anteriores y la amarga victoria sobre Sirius, Peter Parker volvió a trabajar junto a Stephen Strange, o mejor dicho, junto a su forma astral, y ahora quería algo aún más audaz: vencer a los próximos enemigos sin necesidad de morir de nuevo. Mientras ajustaba un dispositivo de sincronía mágica, Peter planteó la pregunta que lo mortificaba desde el principio. «Doctor, ¿hay manera de dejar de morir?» Strange no lo dudó. No, para enfrentarse a dioses siempre hay un precio. La magia cobra su parte. Peter no se conformó. Quería saber cómo él soportaba el dolor de morir. Strange respondió. Se concentraba en no perder. Si el pacto se rompía, el sufrimiento personal no importaría ante el desastre que vendría. El mago repitió que el pacto existía para mantener el cofre intacto. Cuando Peter insistió en saber qué había dentro, solo obtuvo una respuesta vaga. Si se abría, un sufrimiento inimaginable caería sobre el planeta. La falta de respuestas concretas solo aumentaba su inquietud. Antes de dejarlo, Strange le deseó buena suerte con los gemelos, refiriéndose a los próximos retadores. Peter respondió con ironía, como si fueran invitados de fiesta. La escena cambia. Randy Robertson había inscrito a Peter en una exposición de fotografía, asumiendo el papel de su agente. Entre las imágenes había varios registros del Hombre Araña en acción. Randy vendía la serie como un David contra Goliat moderno. Mientras conversaban, Peter notó a un hombre de traje rojo en la calle y salió disparado, pensando que podría ser uno de los hijos. Falsa alarma. Pero, no muy lejos de allí, dos pares de ojos lo vigilaban desde lo alto de un techo. Calix quería iniciar el combate inmediatamente. Sira, más cautelosa, recordaba que el campeón ya había derrotado a 3 de sus hermanos. Calix quería el reconocimiento de su padre, Sitorak, y la conquista de la Tierra. Sira buscaba algo más raro: la libertad. Para ella, el trono era solo otra prisión dorada. «Vas a perder, Calix, y papá solo verá a un tonto arrogante», dijo Sira, con una franqueza que casi generaba simpatía. Mientras tanto, Peter ayudaba a la tía May con los preparativos del día de la comunidad del refugio Feast y recordaba la donación prometida por Norman Osborn. Felicia Hardy le había dicho que valorara los pequeños momentos, y era exactamente lo que hacía. Para él, hasta las tareas simples eran un alivio ante el caos. Pero su sentido arácnido zumbaba sin parar.
no tan intenso como en Dark Ages, cuando hasta May, su hija de otra realidad, había sentido dolor, pero aún así imposible de ignorar. Pronto entendió el motivo. Calix se acercaba, acompañado por sus perros carmesíes. En un giro inesperado, Peter desafió a Calix antes de que él pudiera formalizar la lucha. Las reglas no lo prohibían, aunque la tradición era otra. Zaira observaba, asegurando que solo lucharía después de que su hermano cayera. Calix soltó a los perros carmesíes contra los civiles. Uno de ellos se lanzó sobre una mujer y su hija, pero Peter intervino a tiempo, solo para darse cuenta de que era una distracción. Calix atacó, curioso de cuánto se preocupaba Peter por los inocentes, algo que, según él, no se veía en el antiguo campeón, el Doctor Strange. Peter enfrentó a otro perro, pero el sentido arácnido lo alertó de nuevo. Usó telarañas mágicas, anunciando el encantamiento del lazo de Arceus para atrapar al último animal. Calix se burló, diciendo que eso no lo detendría. Peter estuvo de acuerdo, y reveló que Arceus era solo un Pokémon. En realidad, usó otro hechizo para mandar a las criaturas de vuelta a su lugar de origen, antes de asestar un golpe devastador. Mientras tanto, May y Shay esperaban a Peter para una cena que ya empezaba tarde. Shay mostró preocupación. May le pidió paciencia, asegurándole que él era un buen hombre pasando por un momento difícil. De vuelta en la batalla, Peter explicó su farol: fingir que usaba hechizos débiles para engañar a adversarios que siempre lo acusaban de ser un aficionado. Calix se negaba a rendirse y Peter mantuvo la presión. A pesar de algunos golpes del enemigo, la victoria parecía inevitable. En el clímax del combate, le pidió a Calix que se rindiera para evitar el bochorno. El Herald se resistió, hasta que Sira intervino. «Es mi turno». Calix, herido en su orgullo, aceptó ceder el puesto. Peter lo encontró extraño. Era una victoria sin muertes, algo raro. Al intentar reprogramar el duelo con Sira para el día siguiente, escuchó como respuesta: «Lo que yo tengo es la inevitabilidad de la muerte». Y, con eso, el próximo combate estaba a punto de comenzar. Tras derrotar a Calix con relativa rapidez, se enfrentó a su siguiente adversaria, Sira, la hermana gemela del oponente anterior. Desde el principio, mostró desprecio por el torneo, tratándolo como un desfile de egos disfrazado de misión divina. A diferencia de sus hermanos, que buscaban la aprobación del padre, ella solo quería libertad. Prefería estar en un baño caliente, con una copa de vino en la mano, que en una pelea. Peter intentó convencerla de que se rindiera, recordando que hasta Calix, tendido en el suelo, había reconocido la derrota. Su hermano aún provocaba, pero Sira y Peter, curiosamente, se unieron en un breve momento de humor para callarlo. Este intercambio rompió un poco la tensión, permitiendo que Peter confesara. No quería morir de nuevo. Sira le creyó, pero preguntó con frialdad: ¿estás listo? Peter se preparó para lanzar un hechizo, pero ella lo interrumpió. El desafío no sería una batalla de golpes y contragolpes. Todo lo que tenía que hacer era sostener una esfera hasta que no pudiera más. Si la soltaba, la prueba terminaría y ella ganaría. Peter sospechó un truco. Zaira explicó que la esfera mostraba la verdad, y que esa verdad solía ser insoportable para su tipo. Para ganar, tendría que mantenerla en sus manos hasta que no quedara nada más que mostrar. En cuanto comenzó la prueba, surgió la primera visión: la tía May muriendo. Una plaga devastaba el planeta, llamada después el virus Essex. Sobreviviente de cáncer, May sucumbía a complicaciones respiratorias, sin tratamiento posible. La trasladaron a una zona de triaje, donde solo recibió cuidados paliativos hasta que falleció. Y entre los presentes estaba Phil Coulson, ocupando el papel simbólico de la Dama Muerte. Peter enfrentó la escena con dolor, pero también con resignación. La esfera no se detuvo. Mostró entonces los últimos momentos de Mary Jane en un enfrentamiento contra el Duende Macabro. En sus segundos finales, MJ pensó en todo lo que podría haber sido diferente. Murió sintiéndose incompleta. Peter comenzó a entender el juego. Trataría las imágenes como posibilidades, no como certezas. Pero Sira cortó su razonamiento. No importaba el cómo. Todas las historias terminaban en el mismo punto: la muerte. Y ahora, él no solo lo sabía, lo sentía. Las visiones continuaron. Hokata. Jonah Jameson murió y fue reemplazado en una semana. Shay, su actual novia, falleció poco después de pagar sus deudas estudiantiles. Randy Robertson fue pisoteado hasta la muerte mientras defendía a personas sin hogar.
cuestionando en sus instantes finales si todo había valido la pena. Felicia Hardy cayó hacia su muerte cuando perdió su suerte. Betty Brant sabía que, tan pronto como muriera, su familia se dispersaría. Incluso Norman Osborn desapareció de la memoria colectiva con el tiempo, reducido a una nota a pie de página. Luego llegaron las imágenes de Billy Briggs, Gwen Stacy y Miles Morales, todos muriendo de forma trivial, sin gloria ni redención. Peter protestó. Zaira respondió: los niños humanos mueren, incluso los valientes. Cuando Coulson se acercó para llevarse a Miles, Peter intentó impedirlo, pero su mano atravesó el cuerpo etéreo del agente. La muerte siguió su curso. Zira dejó claro que aquello no era sobre dolor físico o el miedo a morir. Lo que destruía a alguien era la percepción de la insignificancia. Con suficiente tiempo y distancia, toda vida se volvía irrelevante. Para un héroe como Peter, que siempre intentó salvar a todos, era un golpe existencial. Cayó de rodillas, pero mantuvo la esfera. Zira no se alegraba de la situación. Incluso dijo odiar esa prueba. Fue entonces cuando Calix, aprovechando el momento, atacó. El golpe fue fatal. Peter murió y, aparentemente, la esfera se deshizo. Aún así, según las reglas del pacto, había vencido a ambos gemelos. Usando otro de los anillos de Ragador, Peter volvió a la vida. Al resurgir, se encontró con Coulson, quien le dijo que ya había pasado de la mitad del camino. La escena se superpuso a una conversación con Strange, quien comentó su propio récord en la prueba de Zaira: 171.000 visiones antes de rendirse. El mago se disculpó por no haberle advertido. Su prueba nunca cambia. A diferencia de la de los otros hijos de Cyttorak, Strange advirtió que los siguientes desafíos exigirían más creatividad y resistencia. Pero Peter lo interrumpió. ¿Por qué? El mago le recordó que el destino del mundo estaba en juego. Peter, sin embargo, negó con la cabeza. Nada de eso importa. Lo que somos es insignificante. Y, con eso, declaró que se rendía. Ni siquiera la advertencia de Strange, de que si el pacto fallaba, el mundo caería, fue suficiente. Peter se alejó. Que caiga, no me importa. Quizás era solo otro momento de colapso temporal, como había ocurrido otras veces, pero la verdad es que Zira lo había tocado en un punto sensible. La amarga lección, o el veneno, que ella plantó podría, en el futuro, volverse útil, o letal. En el trono, el ambiente aún estaba cargado tras el enfrentamiento de Peter contra Zira. Aunque él había ganado, el desenlace no fue limpio. Calix, cegado por la vergüenza de la derrota, rompió las reglas al atacarlo fuera de turno. Peter murió, pero volvió al instante gracias a los anillos de Ragador. Sin embargo, la jugada de Calix fue inútil. Ante todos sus hermanos y del propio padre, Cyttorak, no hubo gloria alguna. El monarca miró a su hijo con frialdad y desaprobación, dejándolo avergonzado y obligándolo a retirarse. Mientras, Peter cargaba con un peso imposible. Zira lo había sometido a un desafío mental implacable: ser testigo de la muerte de todos los que conocía y de innumerables personas que jamás encontraría. No era solo la cantidad absurda, 3 millones de muertes, sino la intensidad. Era diferente a un recuerdo o una historia. Sintió cada una. Y para un héroe cuya esencia siempre había sido salvar vidas, esa verdad aplastante quebró algo en su interior. Ante el Doctor Strange, Peter confesó: ya no quería ser el campeón de la Tierra. Salvar el mundo era inútil, pues todos morirían de todas formas. Dio media vuelta y se marchó. Fue entonces interceptado por Phil Coulson, no el agente de SHIELD, sino la muerte en persona, encarnada tras convertirse en la gema del infinito que representa ese aspecto. Strange, que podía verlo, sabía que Coulson ya había presenciado incontables finales y que quizás era la única figura capaz de llegar a Peter. Phil intentó conversar, comenzando con el recuerdo de su primera experiencia con la muerte, a los 6 años, cuando encontró a su abuelo fallecido mientras dormía. El objetivo era crear un vínculo, pero Peter cortó en seco el intento con frialdad. Para él, Coulson no lo conocía. Phil insistió. Sabía que era el Hombre Araña, el amigable héroe de barrio. Pero Peter, ahora desencantado, creía que siempre había sido un tonto. Los héroes no cambiaban el destino final, solo aplazaban lo inevitable y, en el proceso, atraían tragedias para sí mismos y para los demás. Coulson entonces propuso algo diferente: entender a Peter a través de las personas que había perdido. Una serie de recuerdos se desplegó ante ellos: Richard y Mary Parker, el tío Ben,
Gwen Stacy, el Capitán Stacy y tantos otros. Phil vio, como un espectador, el dolor que había forjado a aquel hombre. Para él, eso era inspirador, las tragedias forjando un héroe. Para Peter, sin embargo, eran solo cicatrices abiertas. Fue en ese punto que Peter lo interrumpió. Nada de eso importaba. Todos acabarían muertos, y si alguien debería entenderlo, era precisamente la muerte. La afirmación sumió a Coulson en una crisis, cuestionando de nuevo por qué la gema lo había elegido. La revelación llegó cuando Peter desbloqueó un recuerdo oculto de Coulson. El día de la muerte de su abuelo, vio a la muerte en persona, algo que solo unos pocos seres han logrado. La entidad le dijo que, cuando alguien muere, la versión de ti que solo esa persona conocía desaparece para siempre, y que, al final, te conviertes en la suma de todas esas versiones. La muerte no era algo que temer, solo la presencia al final del camino. Con ese recuerdo recuperado, Coulson comprendió lo que Peter sufría. El hombre. Araña había soportado más muertes en un solo desafío que las que la propia muerte presencia en siglos de trabajo activo. Era como hacer miles de flexiones, todas de una vez. El cuerpo se quiebra, el alma también. Mientras el tiempo avanzaba, la narrativa saltaba a un Nueva York frío e indiferente. Peter, destrozado, estaba sentado en la azotea de un edificio, comiendo pizza solo, desde el atardecer hasta el amanecer. Sira, intrigada, buscó al Doctor Strange. Durante la pelea, Peter no se había rendido, y nunca la atacó de verdad. Eso la desconcertaba. Comenzaron a seguirlo. Apatético, Peter vagaba por la ciudad. Cuando se enteró de que Kenny, el hombre al que había salvado semanas antes, había muerto, solo soltó un suspiro. Una prueba más de que nada cambiaba. En una heladería, un ladrón armado intentó atracar la caja. Peter no intervino. Solo le explicó al criminal que robar $64 en efectivo le valdría 5 años de cárcel y que, al final, moriría dejando a su familia con deudas por el funeral. Le dijo que buscara un trabajo y se marchó. Spider-Boy apareció para detener al ladrón, pero al enfrentarse a Peter, solo recibió un consejo: que dejara de ser héroe y se fuera a jugar. El contraste era brutal. Antes, Peter orientaba a Bailey como un mentor. Ahora, quería alejarlo de la vida de héroe. ¿La razón? La visión de Bailey muriendo. Una escena más grabada a fuego en su mente. Syra y Strange seguían observando. Ella admitió que no sabía por qué se preocupaba por él. Quizás era curiosidad, quizás otra cosa. Pero quedó claro que Peter estaba buscando algún tipo de conexión. Esa búsqueda lo llevó hasta Shay, su novia no oficial, y después hasta Felicia Hardy. Con Shay, le preguntó cómo era capaz de seguir viviendo después de perder personas. Su respuesta fue que ayudar era su propósito, y que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Para Peter no sirvió de ayuda. Con Felicia fue directo. Había visto su muerte, y la de todos. Nada había cambiado. El mundo siguió igual. Felicia le replicó que todos mueren, y le preguntó si él había ganado. Peter dijo que no perdió, pero que tampoco ganó, y que quizás nunca hubo una victoria real. Desde la distancia, Sira le reveló la cifra a Strange. Mientras él había soportado 89.000 muertes en su desafío, Peter aguantó 3 millones. Y no soltó la lanza. Era la explicación que faltaba. Pero, lejos de allí, se gestaba otro movimiento. Calix, decidido a demostrar su valía, viajó hasta una zona prohibida por su padre. Allí se enfrentó a la plaga y sobrevivió, comprendiendo por qué Cyttorak temía aquel lugar. Miedo a perder poder y control. Convencido de que ya no necesitaba a su padre, partió para reclutar a Kradios, el siguiente de los hijos a los que Peter debía enfrentarse. Solo que, al llegar a la Tierra, Calix no encontró al campeón. En su lugar, se topó con el fanático y una formación de X-Men dispuestos a aceptar el desafío. Este es el arco conocido como las 8 muertes de Spider-Man. Todo empieza con una entidad demoníaca llamada Cyttorak. Él hace un trato con el Doctor Strange, aunque los detalles de ese pacto no se han explicado del todo hasta ese punto. Básicamente, los dos se meten en una especie de competencia que se extiende por años. Durante ese tiempo, el Doctor Strange tiene que enfrentarse a los hijos de Cyttorak. Si alguno de ellos logra matar de forma definitiva al hechicero supremo, Cyttorak tendría permiso para invadir la Tierra. Para quienes ya conocen el universo Marvel, el nombre Cyttorak seguro les suena familiar. Es la fuente de los poderes de Juggernaut. Estamos hablando de un ser ridículamente poderoso.
Y esta competencia es, literalmente, lo único que evita que todo se vaya al carajo en nuestro planeta. Porque si Cyttorak realmente apareciera por aquí, salvo unos pocos personajes capaces de manipular la realidad al más alto nivel, nadie podría detenerlo. El problema es que cuando Victor Von Boone tomó los poderes del Doctor Strange y puso el universo Marvel bajo su dominio como el un mundo bajo destino, terminó teniendo cosas más importantes de qué ocuparse. Así que simplemente le pasó esa responsabilidad a Spider-Man. Ahora es Peter Parker quien lucha como campeón de la Tierra contra los hijos de Cyttorak. Cada uno de ellos tiene un poder único, superfuerza, velocidad extrema, control dimensional y la lista sigue. Syra le muestra a Spider-Man todas las formas posibles en las que las personas que ama, y en realidad casi toda la humanidad, acabarían muriendo. Y eso lo destroza. Peter pierde por completo la fe en lo que significa ser un héroe. Y simplemente se rinde. Lo deja todo. Y justo ahí es donde empieza esta parte de la historia. Juggernaut, dándose cuenta de que los hijos de Cyttorak están apareciendo en la Tierra por culpa de este tornero, decide liderar a los X-Men en una batalla contra esas entidades, aunque sea solo por un momento. Los X-Men lo dan todo, resisten lo más que pueden, pero estamos hablando de los descendientes de un demonio cósmico con un poder inimaginable. Y por más que haya mutantes increíblemente fuertes en el equipo como Psylocke, Magik y Quentin Quire, también conocido como Kid Omega, ni siquiera estos mutantes de nivel Omega pueden mantener a esa criatura bajo control. Simplemente no tienen la fuerza suficiente para eso. Al final, todo recae sobre los hombros de Juggernaut. Ahora, siendo sinceros, esta parte de la historia se toma algunas libertades con las reglas. Pero aún así, es una pelea brutal de seguir. Mientras el enfrentamiento se desarrolla, Sylvia lo observa con atención. Y Cyttorak, bueno, está fascinado con lo que ve. A pesar de que Peter Parker haya abandonado su puesto de campeón, lo que técnicamente le da derecho a Cyttorak de invadir la Tierra, él decide esperar, porque en este momento, ver el combate entre Kane Marco y su propio hijo es mucho más interesante que iniciar el apocalipsis. Y oye, si estás disfrutando este momento tan tenso e impredecible, aprovecha y deja tu like. Eso ayuda un montón a que el canal siga creciendo y a que traigamos más historias como esta. Y la pelea es una locura. Kane Marco, el Juggernaut original, está destrozando a su hijo, pero al mismo tiempo está recibiendo una paliza igual de grande. El combate es equilibrado, caótico, cargado de emoción y de poder puro. Literalmente, una batalla de titanes. Dos Juggernauts, cara a cara. Después de eso, el Doctor Strange va a buscar a Peter Parker. Él está ahí, tranquilo, tomándose una taza de café, y sinceramente, sin importarle ya nada. Lo más sorprendente es precisamente eso. Peter no está deprimido, hundido en la tristeza, llorando en un rincón con música de Evanescence de fondo, y escribiendo en un diario sobre lo horrible que es la vida. Nada de eso. Lo que siente es puro desánimo, una apatía profunda. Para él, simplemente ya no tiene sentido. Su lógica es sencilla. Cada vez que la humanidad se salva de una amenaza, enseguida aparece algo todavía peor. Entonces, ¿cuál es el punto? De seguir peleando una guerra que parece no tener fin. De cierta forma, Strange entiende lo que siente Peter, pero al mismo tiempo sabe que el mundo no funciona así. La vida presenta retos todo el tiempo. Y sí, esos retos pueden ser agotadores, pero también traen recompensas. Superarlos puede hacer algo que te cambie por completo. Peter, sin embargo, no lo ve así. Está atrapado en su propia cabeza, rodeado de pensamientos que no le permiten darse cuenta de que esta situación extrema no es lo normal, es una excepción. Pero él no puede verlo ahora. Mientras tienen esta conversación, la escena cambia a Calix, el hermano de Syra, el último campeón que se enfrentó a Spider-Man y que fue derrotado por completo por él. Durante el nuevo combate, algo raro empieza a pasar con Calix. Poco a poco su apariencia cambia. Comienza a tomar otra forma como si lo estuviera poseyendo un poder que no es suyo. Y ahí es cuando todo empieza a ponerse confuso e inquietante. La explicación llega, sí, pero aún así el momento se siente extraño. Lo que vemos ahí es algo llamado la plaga, el Blight. El cuerpo de Calix cambia. Su piel se vuelve blanca, un diamante brilla en la frente. Visualmente empieza a parecerse bastante a Mr. Sinister. Claro, Sinister no tiene un diamante en el cuello como él, pero aún así la semejanza incomoda. Esos elementos ya estaban ahí, el diamante en la frente, en el cuello, pero ahora cobran un nuevo peso. Da la impresión de que Marvel quizá esté insinuando algo más. O tal vez simplemente estamos leyendo demasiado en algo que no importa. En cualquier caso, queda la duda en el aire.
Y entonces regresamos a la conversación entre Strange y Peter. Steven recuerda la primera vez que tuvo contacto con la plaga. Y dice, cuando me encontré con la plaga por primera vez, casi me destruyó. Era joven, los secretos del universo me fueron revelados. Quedé maravillado, pero aún no estaba listo para manejar la energía cósmica de la plaga. Él estudió ese poder, porque eso es lo que hace. Pero cuanto más aprendía, más entendía que aquello era una amenaza real para la Tierra. Y por cierto, si estás disfrutando esta parte más misteriosa de la historia, este es un gran momento para dejar tu like. Eso ayuda al canal y demuestra que quieres más contenido así por aquí. Los horrores que la plaga podría causar en la Tierra son indescriptibles. Y aún así, la respuesta de Peter es directa. Mira, entiendo lo que me estás diciendo, amigo, pero ¿por qué importa? Para él, incluso si logran derrotar a esa tal plaga, algo todavía peor aparecerá después. El ciclo nunca termina. Y es en ese momento cuando el Doctor Strange pierde la paciencia. No con ira, sino con firmeza. Necesitas salir de este estado, Peter. Sé que es difícil, pero todos somos los capitanes de nuestro propio barco. Tú eres el tipo que salva a la gente, y ahora tienes que salvarte a ti mismo. Es de esas frases que parecen simples, pero llevan una lección pesada, y muy real. Solo que Peter, aún hundido en su apatía, responde simplemente: te deseo toda la suerte del mundo, a ti y a los X-Men. En ese momento lo sorprende la presencia de Zaira. Ella aparece y dice algo que lo deja desconcertado. Te he estado observando todo este tiempo y eres fascinante. Fuiste quizá el héroe más esperanzador que jamás haya existido, y ahora eres el más melancólico. Y continúa: observo a tu ciudad, observo a tu gente, observo a mi hermano y a todos aquellos que de forma ingenua asumen tu misión. Veo todo eso. Mientras esta conversación ocurre, la narrativa regresa a la batalla entre Juggernaut y el hijo de Sitorak. Y en un momento impresionante, Juggernaut logra ganar. Obliga al enemigo a rendirse. Pero aquí hay un detalle interesante. Tras la victoria, Juggernaut declara: los X-Men son ahora los campeones de la Tierra. Esa frase plantea una duda importante. ¿Será suficiente para mantener vigente el pacto entre el Doctor Strange y Sitorak? ¿O solo el propio Hechicero Supremo puede designar a un nuevo campeón? Si alguien puede convertirse en el nuevo Hechicero Supremo y elegir a un representante, tal vez cualquier persona capaz de asumir el manto pueda, por consecuencia, mantener el acuerdo. Y parece que sí funciona, porque el enemigo realmente se rinde. Pero la calma no dura mucho. Calix aparece y lo interrumpe todo. Con un golpe brutal atraviesa al campeón derrotado, y de inmediato se lanza contra los X-Men. Ahora viene la parte realmente insana. Con el poder de la plaga corriendo por su cuerpo, algo llamado podredumbre del alma, Calix se convierte en otra cosa. Canaliza esa fuerza cósmica oscura y con ella hace algo que parecía imposible. Detiene a Juggernaut con una sola mano. Literalmente. Juggernaut viene corriendo con todo, listo para otra pelea, y Calix simplemente extiende el brazo y lo detiene. Inmóvil. Un muro invisible. Una fuerza que no debería existir. Con esfuerzo, Calix encara al antiguo campeón y dice: mi padre pensó que todos merecían sus dones, menos yo. Pero ahora tengo algo mucho mejor. Y entonces, con un solo movimiento, Calix simplemente lanza a Juggernaut por los aires, y eso es raro. Han sido pocas las veces que hemos visto algo así en los cómics de Marvel. Allá por los años 90, por ejemplo, estuvo Onslaught, ese momento brutal en el que le da un puñetazo a Juggernaut y lo manda volando de un continente a otro. Tal vez fue solo a través de Norteamérica, pero igual fue una locura. Juggernaut cayó directo en los terrenos de Instituto Xavier, y los X-Men quedaron como: ¿qué diablos acaba de pasar aquí? Y todo lo que él dijo fue: Onslaught viene. Uno de esos momentos que se te graban para siempre. También pasó algo parecido durante la etapa de Peter David, cuando Hulk se convirtió en el Caballero de la Guerra. En algunas historias, de vez en cuando, Juggernaut termina siendo detenido a la fuerza, y cada vez que pasa es impactante. Pero esta vez es diferente. Porque lo que está ocurriendo ahora es que el propio hermano de Zaira,
corrompido por la plaga, se ha convertido en algo monstruoso. Libera criaturas, sabuesos de caza por todo el mundo. La destrucción es total. Syra, al ver todo esto, empieza a llorar. «Es esto», dice. «Mi hermano se ha ido para siempre». En ese momento, ella retoma la conversación con Peter Parker justo donde el Doctor Strange la había dejado. Y Peter, todavía distante, solo responde: «Gracias por la charla, pero si tienes algo que hacer, ve. Yo no estoy en eso». Pero Syra no se va a ninguna parte. No tengo otro lugar donde estar. Tú sí lo tienes. Basta de esconderte, basta de huir. Sin rodeos, lo agarra, lo saca afuera y le pone la realidad cruda en la cara. Mira alrededor, mira lo que está pasando. La ciudad está en ruinas, personas inocentes en el suelo, muertas. Y en ese instante, Peter empieza a reconocer rostros. No son desconocidos, son personas que conocía. Gente cercana, amigos, compañeros. Entre todos aparece Phil Coulson. Ahora, para quien no esté al día con los cómics actuales, Coulson es, en este momento, la nueva muerte en el universo Marvel. Esto pasó después de que Thanos transformara a la Señora Muerte en una gema del infinito. Desde entonces ella existe, pero como un objeto, orbitando al Titán Loco. Así que Coulson tomó ese papel. Es el encargado de guiar las almas al más allá. Y en este caso concreto, de traer de vuelta a Spider-Man. Como parte del pacto que hizo al convertirse en campeón de la Tierra, Peter recibió los Reeds, pequeños tokens que puede usar para regresar del mundo de los muertos. Cada vez que muere, usa un Reed y vuelve. Pero ahora, frente a la destrucción, Peter mira a Phil y le dice: «Toma el último de mis Reeds. Úsalos, pero no para mí. Devuélvelos a todos ellos. Y haz que no recuerden cómo murieron». Phil lo mira con seriedad. «Si haces esto, sabes lo que significa, ¿verdad? Sin Reeds, si mueres, otra vez será el final. Definitivo. Sin regreso». Ante la advertencia de Coulson, Peter Parker no duda. «Es un riesgo que estoy dispuesto a correr». Le entrega el último de sus Reeds y vuelve a la batalla. Ahora, junto a los X-Men y Syra, Peter se lanza nuevamente al combate, y esta nueva alianza lo cambia todo. Durante la pelea, Syra revela algo inquietante. «Aquí hay algo distinto. No es solo mi hermano usando el poder de Cyttorak. Hay otra fuerza detrás de esto. Ella ha oído hablar de algo llamado podredumbre del alma o la plaga. Una energía oscura, de origen incierto, que está corrompiendo a Cowlix por completo. Ni siquiera ella sabe con certeza qué es, y Peter sabe aún menos». De hecho, aparte del contacto inicial que tuvo, ni el propio Doctor Strange comprende del todo la naturaleza de esa fuerza. Es ambigua, casi imposible de clasificar. Y lo más importante, no puede ser derrotada de manera simple. A pesar de todo el poder de Cowlix, Syra explica que él es un avatar de la plaga, del mismo modo que algunos seres cósmicos representan entidades mayores. Un ejemplo es Encanto, el dios simio, que actúa como reflejo del concepto de Oblivion, la propia entropía viviente. Pero ser un avatar no es lo mismo que ser la entidad original, así que Cowlix puede ser derrotado. La cuestión es, ¿cómo? Mientras la batalla se intensifica, Cowlix toma el control de la mente de Cíclope y declara: «Ustedes, terrícolas, realmente no saben cuándo rendirse». Cíclope es lanzado lejos, pero regresa con todo, uniéndose a Juggernaut, Spider-Man y el resto de los X-Men. Atacan con toda su fuerza y nada funciona. Peter, entonces, recurre a un hechizo que aprendió con Strange. La lanza infernal de Feral. Es un conjuro de último recurso, lo bastante poderoso para destruir incluso a un hijo de Cyttorak, pero cuando lo lanza contra Cowlix, no pasa absolutamente nada. Cowlix mira fijamente a Peter y le dice: «No estás prestando atención. Los hijos son tus superiores, y la plaga me hace superior a ellos, en todos los sentidos». Su cuerpo resiste el hechizo sin esfuerzo. Inmediatamente convoca a los sabuesos, que atacan a los X-Men en masa. Luego Cowlix desaparece, teleportándose lejos, pero antes, destruir a los propios sabuesos. Solo que eso no fue un simple ataque. Los sabuesos eran un sistema de transmisión, y ahora la infección se ha propagado.
Cíclope atacó a Juggernaut, los X-Men empiezan a pelear entre ellos, personas comunes en la ciudad enloquecen y se agreden. El caos es total. Es entonces cuando Syra interviene. Transporta a Peter a un espacio entre dimensiones, un lugar que parece real pero que está fuera de la realidad, todo en blanco y negro como una sombra del mundo. Allí, ella revela: los sabuesos eran un vector. Todos están infectados con la plaga. El mundo entero va a destruirse por dentro a menos que encontremos una manera de derrotar a Calix. La propagación es inevitable, y si no actúan ahora, no quedará nadie. La única oportunidad que quedaba era reclutar al padre de Syra. Tenían que ir a la dimensión carmesí, el dominio de Cyttorak. Y eso es exactamente lo que hacen. Apenas llegan, el panorama es desolador. Todos los hermanos y hermanas de Syra están muertos. Cada uno de ellos fue destruido por Calix. Sentado en un trono, inmóvil, Cyttorak observa el resultado de la masacre. Y Syra, ante esto, siente algo que quizá nunca había sentido antes: desencanto. ¿Por qué permitiste esto?, pregunta. ¿Por qué dejaste que hiciera esto con nuestra familia? Eres un guerrero. Lucharías contra cualquier enemigo hasta el final. ¿Qué haces ahí sentado? Esta escena revela mucho más de lo que parece. El poder de Cyttorak ya ha sido mostrado de muchas formas en el universo Marvel. Juggernaut como su heraldero original, Colossus asumiendo ese mismo papel durante un tiempo durante la saga Fear Itself, e incluso Doctor Strange, canalizando las cadenas carmesí de Cyttorak en combates místicos. Pero ver a la propia entidad, en carne y hueso, empuñando un arma y yendo a la batalla, eso casi nunca pasa. La excepción más cercana fue en la saga El Octavo Día, cuando Cyttorak y otras 8 entidades demoníacas compitieron para ver quién creaba al avatar más poderoso, una batalla legendaria. Pero nada como lo que estamos viendo ahora. Syra toma una decisión. Le dice a Peter: yo voy por mi hermano. Tú tienes que sacar a mi padre de este trance. Haz lo que sea necesario. Despierta a Cyttorak, tráelo de vuelta a la guerra. Peter duda, pero acepta. Y cuando empieza a acercarse al trono, un portal se abre sobre él. La plaga emerge y lo que sale de ahí recuerda mucho al universo de la competencia. Si eres fan de DC y de los Linternas Verdes, lo reconocerás. Parece Parallax, la encarnación viva del miedo. Es en ese momento cuando Calix aparece detrás de Spider-Man. Peter, ya exhausto, observa el tamaño de la amenaza frente a él y murmura: ¿cómo se enfrenta a algo tan grande, tan poderoso? Esto está más allá de mi comprensión. La respuesta de Calix es fría como el hielo. No se enfrenta, solo se acepta. En tu último suspiro, mi triunfo será completo. Sin previo aviso, Calix le rompe el cuello a Peter Parker. Spider-Man cae, muerto. Y para que no haya dudas, aparece Phil Coulson. Mira a Peter tendido y dice: diste lo mejor de ti, chico. Ahora es hora de irnos. Peter Parker, Spider-Man, está oficialmente muerto en el universo Marvel. Y eso nos lleva a un final que promete ponerse bastante interesante. Esta historia continúa la saga de las 8 muertes de Spider-Man. Y como vimos en el video anterior, parecía que él estaba realmente muerto. Y técnicamente lo estaba. Oficialmente, en los cómics de Marvel, Spider-Man murió. Pero ahora descubrimos que había mucho más detrás de todo. Lo que parecía ser solo un trato entre Cyttorak y Doctor Strange, en realidad era algo mucho más profundo. Cyttorak quería invadir la Tierra. Doctor Strange obviamente no iba a permitirlo, así que la apuesta fue sencilla. Una vez al año, Strange se enfrentaría a los hijos de Cyttorak. Si alguno lograba matarlo, la Tierra estaría perdida y Cyttorak tendría pase libre al universo principal de Marvel. Como todo el mundo sabe, eso nunca pasó. Y luego descubrimos que esa apuesta no era solo por la invasión. Cyttorak en realidad funcionaba como una especie de barrera contra la plaga. Igual que en cierto momento Galactus fue el guardián que mantenía a Abraxas encerrado. Si Galactus moría, Abraxas quedaría libre para desatar el caos en todo el multiverso. Lo mismo pasaba con Cyttorak. Si el campeón perdía, no solo sería una invasión, sería abrir de par en par
la puerta para la llegada de la plaga. La plaga es algo nuevo en Marvel, revelado apenas en la edición anterior. Es una fuerza multiversal de energía negativa, incluso la llaman la podredumbre del alma, que corrompe a cualquier ser, convirtiéndolo en una versión retorcida y maligna de sí mismo. Y todo esto fue posible por culpa de Calix, uno de los hijos de Cyttorak. Calix siempre fue el hijo rebelde, sintiendo que su padre nunca le dio la atención o el respeto que merecía. En su afán de demostrar su valor, terminó abriendo el camino para el desastre y al final fue él mismo quien acabó infectado por la plaga. Cyttorak no estaba ahí por casualidad. Observaba todo y aprovechó el momento para regañar a Victor Von Doom. La acusación fue directa. Doom estaba actuando como un adolescente, queriendo todos los beneficios del poder, pero sin la responsabilidad que venía con él. Cuando Doom aceptó el título de Hechicero Supremo y todo el poder que eso implicaba, también asumió la obligación de mantener el equilibrio entre dimensiones, evitando que una invadiera a la otra. Si dos mundos entraban en guerra, las consecuencias inevitablemente llegarían a la Tierra. Eso incluía el pacto con Cyttorak. Doom lo sabía. Era su responsabilidad enfrentarse a los hijos de Cyttorak e impedir cualquier amenaza. Pero eligió el camino fácil, y simplemente le pasó la misión a Spider-Man, arrojándolo a un desafío imposible de comprender. Stephen Strange intentó guiar a Peter lo mejor que pudo, pero no había forma de prepararlo para todo. Strange conocía el estilo de lucha de esos campeones, pero cada combate contra alguien nuevo cambiaba tácticas y estrategias. Todo lo que podía decir era, este enemigo probablemente va a actuar así, pero ni eso era seguro. Y Doom, claro, no es de los que aceptan un regaño. La respuesta fue inmediata. Un ataque contra Strange y la frase seca, no cuestiones a tus superiores. La escena cambia y vemos a Zaira, Cyttorak, Calix, Spider-Man y Phil Coulson. Coulson recuerda, Cyttorak permaneció en su trono, inquebrantable. Su hermano deseaba un poder que jamás tendría. El juego del pacto comenzó como tantas otras veces antes. Y él continúa, y a ti no te importaba, hasta que empezó a importarte. Zaira responde, hasta que Spider-Man soportó la muerte que yo le mostré. Pero Coulson lo corrige. Equivocado, pero casi. Él no cargó con las muertes, él cargó con las vidas. Ahí es cuando ella lo entiende. Y Coulson remata. Tú y tu padre son prácticamente inmortales. Ustedes ven la curvatura del horizonte del tiempo, y desde esa distancia es fácil creer que nada importa. Ese es el problema. Cuando alguien está tan alejado de la vida común, termina olvidando lo que realmente tiene valor. Y las conexiones entre las personas, por pequeñas que parezcan, están más cerca de lo que imaginamos. Piensa en el concepto de los 6 grados de separación. Podrías estar solo a 6 conexiones de distancia de un primer ministro, de un rey o de alguien extremadamente rico de una familia real en Medio Oriente. Es una idea que impresiona cuando uno se detiene a pensarla. Pero para Cyttorak, y hasta para sus hijos, que son prácticamente inmortales, esa perspectiva cambia. Lo que empieza como una fascinación por la humanidad, con el tiempo se transforma en aburrimiento. Empiezan a haber patrones repetitivos en las personas y cuanto más aburridos se sienten, más se distancian y menos valor le dan a la vida. Es en ese punto cuando Phil Coulson dice, un día, un jugador insignificante entró en tu juego y tu perspectiva cambió. Tus ojos dejaron el horizonte infinito y se enfocaron en el ahora. Zaira entonces comenta, Cyttorak no es inquebrantable, está paralizado por la pérdida. Pero enseguida se corrige. Él no puede sentir pérdida. Y Coulson responde, ahora lo estás entendiendo. Ella concluye, a menos que puedas sentir amor. Esa es una cuestión que sin duda va a generar debate entre los fans más veteranos de Marvel. Históricamente, en los cómics de Doctor Strange, Sorcerer Supreme, en las historias clásicas de X-Men y hasta en eventos como The Eighth Day o Fear Itself, Cyttorak siempre ha sido retratado como un dios extremadamente poderoso, comparable a figuras como Dormammu o Chthon, no exactamente un mal absoluto, pero sí una fuerza malévola, distante y muchas veces impredecible. Hay ejemplos claros de eso. En Fear Itself, cuando Cain Marko se convirtió en heraldo de la serpiente, el hermano de Odín, y obtuvo aún más poder, Cyttorak simplemente le retiró el poder del Juggernaut y se lo concedió a Colossus,
creando al imparable Colossus. De hecho, esa es una historia que ya hemos cubierto hace años en el canal. Por eso, la idea de que de repente presenten a Cyttorak como un ser capaz de sentir el amor de un padre o de un amigo más bondadoso y compasivo va a dividir opiniones. Muchos prefieren la visión de Cyttorak como esa presencia oscura y amenazadora. Al fin y al cabo, eso refuerza la sensación de que si algún día decidiera invadir la Tierra, no sería precisamente para armar una carnita asada con los héroes. Si Cyttorak decidiera aparecer en la Tierra, no habría fiesta ni carnita asada con los héroes. Nope, todos morirían. Y es justamente esa amenaza la que hace que el personaje sea tan interesante y que cada aparición suya tenga un peso enorme. Pero al final, todo depende de cómo cada quien interprete este cambio de tono. Phil Coulson se lo deja claro a Zaira. Eso es lo que tu padre está sintiendo. Es lo que tú también estás sintiendo. Y Spider-Man es la razón. Pero no se trataba solo de valorar la vida, sino de entender lo que significa vivir plenamente y estar dispuesto a sacrificarse por el bien de otros. Esa percepción cambia a Zaira por completo. Ella declara que quiere hacer un trato. Coulson le recuerda que la muerte no suele negociar. Históricamente, salvo rarísimas excepciones como Deadpool o Thanos con la Señora Muerte, cuando llegaba la hora no había vuelta atrás. La muerte arrastraba el alma a su dominio de buena gana o a la fuerza. El regateo no formaba parte del proceso. Pero Coulson operaba de una forma ligeramente distinta. Sin romper las reglas, consideraba válido el argumento de Zaira. Entonces, ella propone entregar su inmortalidad como descendiente de Cyttorak para restaurar un espíritu humano indomable. A cambio quiere que Spider-Man vuelva a la vida. Lo piensa un poco y con una leve sonrisa admite que es posible ajustar los números. La magia de Strange ya había sido poco ortodoxa antes, pero existían precedentes, como el pacto con Rador, que básicamente fue un recado atrevido de un dios a otro. Así que sí, sería posible, pero solo una vez. Él devuelve la pregunta. ¿Puedes hacerlo? ¿Estás dispuesta a renunciar a toda la vida que conoces? Es un sacrificio que el mundo jamás va a entender por completo, ni siquiera Peter Parker. Y es verdad. ¿Cómo alguien que nunca tuvo la eternidad podría comprender el peso de abandonarla? Sarah no duda. Hazlo. Y así Coulson pronuncia. Benjamin Parker, causa de vida. Transferencia voluntaria de la esencia carmesí de la descendiente del dios Cyttorak a la forma mortal del sujeto. Inmortalidad. La inmortalidad de Zaira fue cambiada por los días que le quedaban de una vida mortal. El propio universo gritó, esto no es el orden natural de las cosas. Y en condiciones normales tendría razón, pero Coulson, aún nuevo en el cargo, se permite un error. No por amor a Zaira, ni a Peter, ni a sí mismo, sino por el amor que Spider-Man siente por todos. Y entonces Peter Parker regresa, no en cuerpo, sino en su forma espiritual. Él agradece, pero se da cuenta de que un gracias no parece suficiente. Zaira simplemente responde, no necesitas agradecerme, no tienes que hacer nada, solo conviértete. Mientras ella habla, Kalex, el hijo de Cyttorak, ataca a su propio padre, que permanece paralizado por un sentimiento que jamás había experimentado, el amor. Kalex ve la oportunidad perfecta. Es mi momento. Voy a destruirte, tomar tu lugar y convertirme en la propia plaga en este universo. Pero Zaira mantiene su atención en Peter. Conviértete en la fuerza misma. Deja de ser un peón. Sé imparable. Y es en ese instante cuando lo imposible sucede. Spider-Man se convierte en el Juggernaut. Si te está gustando seguir esta secuencia tan loca, deja tu like para apoyar. Transformaciones como esta siempre provocan debates sobre hasta dónde puede llegar un héroe. Y yo ya muero de ganas por ver cómo va a desarrollarse esta historia. Ahora, justo después de ese enfrentamiento, la cosa sigue caliente. Por un lado tenemos al Doctor Strange y a Victor Von Doom mirando todo el rollo. Doom, que ahora es el nuevo hechicero supremo, fue quien puso a Peter en este camino. Pero detrás de todo eso, él trae un plan mucho más grande. Algo que Strange no pilla al instante, pero que va a descubrir más adelante. Mientras tanto, Peter y Kane Marco comparten escena.
El Juggernaut sabe perfectamente lo que este poder puede hacer, ya lo ha vivido. Para Peter todo esto es nuevo. De hecho, hasta da risa verlos currando juntos, porque para Spidey controlar esta fuerza es una experiencia totalmente inédita. Hablan rápido sobre qué hacer. Peter quiere quedarse y ayudar a controlar a la peña dominada por la podredumbre, ya que antes hasta los X-Men habían caído bajo su influencia y estaban peleando entre ellos. Ahora que volvieron a la normalidad, su prioridad sería evitar que los civiles se hicieran daño entre sí. Pero Kane Marco piensa distinto. Él sabe dónde está la verdadera pelea, y es ahí cuando toma la decisión: lanzar a Peter directo contra Calix. Es casi como el clásico lanzamiento especial que muchos recuerdan de Colossus con Wolverine, solo que aquí es el Juggernaut arrojando a Spider-Man como si fuera un proyectil humano. Ah, y de paso deja tu like ahora, gracias. Peter quería seguir ayudando ahí, pero Kane se lo deja claro. La pelea que importa está en otro lado, y es ahí donde él tiene que estar. El Juggernaut se aparta, pero antes deja claro, la pelea de verdad está ahí. Es esa batalla la que Peter tiene que enfrentar ahora. Y la neta, que muchos ya habrán pillado, es que si Calix está poseído por esta especie de encarnación viva de la entropía, un ser que carga la propia esencia de la corrupción por todo el universo, ¿cómo demonios podría Spider-Man vencer a alguien así? Contra entidades de este calibre no sirven los puños ni los golpes comunes. Se necesita una cantidad brutal de energía y habilidades para manipular la realidad en el nivel más alto solo para tener una oportunidad. Mientras los pasos pesados del Juggernaut retumban, Peter se detiene un momento. El sonido va al mismo ritmo que su corazón. El mundo parece ir en cámara lenta y se da cuenta de que Game Marco tenía razón. Ya pensó lo suficiente. Ya sabe la solución. Nada más importa. Se prepara para el sacrificio final. Se dice a sí mismo que fue una buena vida. Respira hondo y se lanza usando un hechizo que lo proyecta directamente contra Calix. En ese instante, el Doctor Strange empieza a entender lo que realmente está pasando. Sí, Calix está poseído, pero la pelea de verdad es contra el mismísimo flagelo, esa energía cósmica que genera la podredumbre, que la pasa a otros y que fue quien corrompió a Calix. Strange sabe que atacar al flagelo solo daría un respiro temporal. Sin el propio Cyttorak no hay forma de reconstruir el cáliz, esa barrera dimensional que mantenía el flagelo fuera de nuestro universo. Cuando el flagelo finalmente poseyó a Calix, hijo de Cyttorak, y entró al universo, Cyttorak sintió algo que jamás había sentido: tristeza. Y sin saber cómo lidiar con esa emoción, quedó paralizado. Observando todo, Strange se da cuenta de por qué Doom tomó esa decisión. Cuando se convirtió en hechicero supremo, esa debería haber sido la pelea de Victor Von Doom: enfrentar a los hijos de Cyttorak e impedir que el flagelo cruzara nuestra realidad. Pero al pasarle esa responsabilidad a Spider-Man, Doom sabía que, incluso con todas las desventajas, Peter era el único héroe en la Tierra que jamás se rendiría. Esa es la esencia de Peter Parker. Su vida, en el fondo, está marcada por pérdidas. Perdió al tío Ben, perdió a la tía May más de una vez, perdió su matrimonio con Mary Jane, y peor aún, tuvo que sacrificarlo. Llegó a perder su cuerpo y toda su esencia espiritual a manos del Dr. Octopus. Por cierto, si ya te está pareciendo pesada esta racha de revelaciones y giros, deja tu like ahora porque la cosa solo se va a poner más intensa de aquí en adelante. La trayectoria de Peter siempre ha sido de caídas y reinicios, y quizás sea justamente eso lo que lo hace el único capaz de seguir luchando, incluso cuando cualquier otro ya habría tirado la toalla. Ese tipo de reflexión siempre prende debates fuertes, y va a estar bueno ver cómo cada uno interpreta el papel de Doom en esta jugada. Peter Parker siempre ha enfrentado las circunstancias más oscuras y aún así ha logrado levantarse. La narrativa entonces cambia al cosmos carmesí, donde la hija de Cyttorak conversa directamente con él. Ella comenta que el lugar está en silencio y que si no fuera tan terrible, hasta podría ser agradable, pero insiste en que hay que romper ese silencio con la verdad. Revela que renunció a su propia inmortalidad y a su parte de la magia carmesí para salvar la vida del campeón mortal, permitiéndole proteger el reino de la tierra y al propio Cyttorak. Él, sin haber lidiado nunca con sentimientos así, pregunta por qué.
Quiere saber por qué está paralizado, indeciso y confundido. Y vale recordar, Cyttorak es una presencia rara en las historias de Marvel. Fuera de algunos momentos puntuales, como cuando arrastró a Galactus a su dimensión, o en declaraciones del Doctor Strange de que si entrara al universo principal sería prácticamente imparable, poco se sabe de él. Sus mayores participaciones se dan en tramas como El Octavo Día, cuando el Juggernaut alcanzó uno de sus picos de poder fuera de su forma Trion, al ser poseído por Cyttorak, o en Miedo Encarnado, cuando Colossus fue a buscarlo para recibir el poder del Juggernaut después de que Cain Marko comenzara a servir a otro dios. Precisamente por ser tan absurdamente poderoso, ver a Cyttorak vulnerable es algo que muchos fans no van a encajar bien. Al fin y al cabo, es una entidad que en teoría no debería sucumbir a emociones mortales como el amor o el miedo. Pero su hija suelta lo impensable. Ha perdido a 6 de sus hijos, con inmortalidad y esencia arrancadas por el flagelo en la forma de Calyx. Los humanos llaman a eso duelo. Y Cyttorak reacciona con furia, diciendo que nada puede herirlo. A lo que ella responde, no. El gran Cyttorak no hizo nada mientras su hijo mataba a sus hermanos y atacaba al propio padre. Estás roto. Él solo pide, haz que esto pare. Y ella retruca, no puedo. Este dolor es inevitable. Pero quizá haya alguien que pueda ayudar, si todavía no es demasiado tarde. En el fondo, esta es una historia de Spider-Man, pero más allá de eso, es Joe Kelly escribiendo sobre inteligencia emocional. Quien ya pasó por el dolor de una pérdida sabe que sería tentador apagar ese sentimiento, guardarlo para después, como si fuera un chip de emociones de Data, de Star Trek. Pero no es así como funciona. No se pueden compartimentar los sentimientos ni elegir cuándo enfrentarlos. Llegan y hay que plantarse. Cyttorak, tan distante de la humanidad y tan poderoso que casi nada lo pone a prueba, ahora, por primera vez en su existencia, está experimentando. Cyttorak está sintiendo miedo y no sabe cómo lidiar con eso. En realidad, es duelo. La escena regresa a Spider-Man. Él reflexiona que, por más aterrador que sea, el flagelo es una fuerza de la naturaleza. Existe para cegar almas de la existencia del mismo modo que existe la gravedad o partículas como muones y quarks. No importa el motivo, el Doctor Strange encontró una manera de ocultar toda nuestra dimensión de esa amenaza. Pero eso requirió el poder de un dios. Requirió a Cyttorak. Y ahora, Peter piensa, soy solo un chico de Queens que aprendió magia a las carreras la semana pasada. Pero con la fracción de poder que recibí de la hija de un dios, creo que puedo hacerlo. Él cree que puede lanzar el hechizo del cáliz de Cyttorak continuamente, hasta morir. Está dispuesto a sacrificarse para mantener a salvo todo el universo, y eso es lo que Strange siempre supo. Peter sería el único en aceptar esa responsabilidad. Pero antes de que pueda actuar, el propio Cyttorak aparece. Dice que el fracaso es inevitable. Tal vez no hoy, pero inevitable. Con el poder de su sangre corriendo por las venas de Peter, él podría vivir 100 años, pero el flagelo es parte del tejido primordial del universo. Y tarde o temprano va a prevalecer. Peter no discute. Sabe que es solo una solución temporal, que no va a contener esta amenaza para siempre. Sabe que el día que muera y deje de lanzar el hechizo, la puerta se volverá a abrir y el flagelo regresará, destruyendo a cualquiera que no pueda resistir. Es entonces cuando Cyttorak lo interrumpe. El flagelo va a ganar. ¿Por qué luchas? ¿Por qué cuando la vida es tan frágil? Y aquí es donde Joe Kelly demuestra cuánto entiende al personaje. Peter responde que, a pesar de toda la locura mágica de los últimos días, esta es la única vida que tiene. La mayoría del tiempo es difícil, injusta, a veces simplemente horrible. Pero es su vida. No hay otra igual. Es hermosa precisamente porque es tan frágil. Toda vida es así. Incluso si dentro de 1000 años nada de lo que hizo tenga importancia, lo que importa es el hoy. Y el hoy vale la pelea. Es una frase profunda. En cualquier momento podemos simplemente dejar de existir. Por eso, cada acto que elegimos, cada persona que amamos, cada comida que saboreamos, importa.
Primero porque no podemos retroceder en el tiempo para revivir o rehacer ese instante. Y segundo, porque todo lo que hacemos afecta a los demás, y todos a nuestro alrededor nos afectan a nosotros. Con los ojos puestos en el horizonte infinito, Peter dice: «No espero que lo entiendas, Cyttorak, y no me importa. Estoy vivo, estoy luchando, como todos». Para él ese es el sentido y propósito, algo que Cyttorak nunca había comprendido. Hasta ahora. Y en ese momento, él empuje a Spider-Man fuera del... Cyttorak aparta a Spider-Man y entonces escuchamos un monólogo que deja huella. Es como si fuera una lectura del libro de Vishanti. El campeón de la Tierra recuerda aquel día y las palabras del dios inmóvil, Cyttorak. «Siento dolor», dijo, «y no veo final para este dolor. Pero si tú puedes actuar frente a la pérdida, frente a tu propia insignificancia y fragilidad, entonces Cyttorak también puede. Me convertiré en el cáliz carmesí que protege este mundo, esta dimensión del horror del flagelo. Protegeré a mis hijos restantes, por más defectuosos que sean, y también este mundo. Este es el nuevo pacto, no forjado por capricho, ni siquiera por mi propia voluntad. Hago esta promesa porque siento duelo y temo que sin acción, el duelo sea todo lo que quede». Aquel día, Doom, como hechicero supremo, le enseñó a un dios lo que significa vivir, y forjó la barrera que protegería para siempre nuestro universo del flagelo. Y aquí hay un punto clave en lo que hizo Joe Kelly. Leyendo entre líneas, básicamente sacó a Cyttorak del universo Marvel. Al declarar que se quedaría eternamente en ese lugar manteniendo el universo protegido, deja de ocupar el cosmos carmesí. Así que probablemente no lo volvamos a ver, a menos que algún día alguien lo traiga de vuelta. Mientras Cyttorak exista, Cain Markul podrá seguir canalizando su poder siempre que tenga la gema carmesí. No hay motivo para creer que vaya a perder sus habilidades como Juggernaut, pero ahora está libre de la influencia directa del dios. Nunca más será llamado, como en El Octavo Día, para reunir un ejército con 1/8 de la población humana, ni será poseído, como en la etapa Tryon. La verdad es que Cyttorak aún existe, pero de cierta forma ya no es parte activa del canon actual. Y casi nadie ha comentado esto, pese a ser uno de los puntos más importantes de la trama. Marvel ha hecho esto un montón de veces a lo largo de las últimas 3 décadas. Después de todo, Spider-Man simplemente vuelve a su vida normal. Declara que nunca más quiera lidiar con magia. Está harto de eso. Y el Doctor Strange lo entiende perfectamente. Justo. ¿Has muerto unas 7 u 8 veces? ¿Pasaste por pruebas pesadas? Entiendo que quieras parar. Entonces, Peter empieza a hacer las paces con algunas personas. Repara las situaciones en que fue frío o discante con la tía May. Reconsidera lo abatido y depresivo que estuvo con Felicia Hardy. Cierra algunos ciclos. Mientras tanto, Calix es encarcelado por su propia hermana, que probablemente se convierta en la nueva gobernante del cosmos carmesí. Y en este cierre hay un tono de celebración, por la vida, por las conexiones y por lo que vale la pena proteger. A su alrededor hay quienes celebran la vida y también quienes lamentan a los que se fueron durante toda esta batalla. Peter, por su parte, pierde el poder del Juggernaut y vuelve a su estado normal. Al final de cuentas, esta fue una historia intermedia, un arco que sirvió para que Marvel ganara tiempo antes de pasar a la siguiente etapa de lo que sea que Spider-Man vaya a enfrentar. No sé cuál será el próximo paso, pero fue un viaje divertido de seguir. Y aquí vale recalcar, historias así, incluso cuando no cambian el rumbo general, son capaces de explorar lados distintos de los personajes y crear momentos memorables. Este es el tipo de cosa que siempre genera buenas discusiones sobre qué vale o no dentro de la mitología del héroe. Fue una buena lectura y realmente me gustó la forma en que todo fue llevado.